estos factores se puedan mover fácilmente de país en país hoy día nos hace más ricos, nos hace podernos beneficiar de fenómenos tecnológicos que no necesariamente tenemos que inventar. Gracias a que estamos abiertos, gracias a que estamos globalizados, tenemos teléfonos móviles, tenemos internet, tenemos productos baratos producidos en otros países, etcétera, etcétera. El hecho de que todavía en el mundo haya muchos países pobres y en particular de que haya pobreza en África, a pesar de que la pobreza en África está bajando rápidamente, no necesariamente es debido a la globalización. Por ejemplo, si nos preguntamos cuál de los 5 factores en realidad ha llegado a África, veremos que casi ninguno. Por ejemplo, es verdad que los africanos pueden comerciar libremente con el resto del mundo. Los africanos producen básicamente productos agrícolas y fijaos que nosotros no compramos productos a los africanos porque protegemos a los agricultores europeos con la política agraria común. El problema de África no es que haya demasiado movimiento de capital, demasiadas empresas que vayan a invertir en África. Al contrario, el problema es que nadie quiere invertir en África, o pocas empresas fuera de China invierten en África. El problema de África no es que tengan demasiada tecnología occidental, el problema de África es que no tienen tecnología occidental. Lo único que sí que tienen los africanos es la información. Uno de los fenómenos que se observa cuando uno viaja en África es que por más pobre que sea el poblado que uno visita, siempre hay antenas parabólicas y uno siempre puede ver la CNN y lo cual es muy útil para los europeos que viajamos allí. Siempre podemos saber los resultados del Barça en tiempo real. Este es un video introductorio sobre lo que es, en resumen, un poco ciertos conceptos sobre globalización. Eso principalmente. Hay un autor norteamericano que se llama Thomas Friedman, si mal no recuerdo. Sí. Él plantea en un libro que se denomina La Tierra es plana, que existieron 10 fuerzas que aplanaron la Tierra. Y cuando nos referimos a que aplanaron la Tierra, nos referimos a que hoy día, como vemos el concepto de comercio, de interacción, de socialización, ya no está tan lejano como que estoy hoy día en Perú y al otro lado de Perú ¿qué hay? ¿No? O sea, creo que está por ahí en un país, en una isla, ¿no? Hoy día ya la puedo ver directamente plano, horizontal, y puedo saber que está al costado, o sea, que está atrás mío inclusive. Hoy día por eso decimos, y eso lo hemos logrado gracias a algunos aplanadores que Thomas Friedman en su libro La Tierra es plana menciona, ¿no? Y es uno de ellos, estábamos viendo esto, estábamos viendo, por ejemplo, que habla de un concepto que también marcó un poco el mundo, que fue la caída de Berlín, donde en teoría las fronteras, ¿no? se rompen, ¿no? Pero sin embargo, hoy día estamos viendo en este video, en este comentario que nos hace justamente este periodista español, menciona que no es tan real, ¿no? Él dice, ¿sabes qué? En África mismo, que son un país productor netamente agrícola, no pueden entrar a España porque simplemente hay protección, ¿no? Existe una barrera, ¿no? Ese es un principal tema cuestionable en este tema. Netscape que agarra y comienza a tangibilizar en la bolsa, ¿no? El hecho de que el software y las comunicaciones a partir de este producto, que es un software que comenzó a marcar un poco la tendencia de lo que hoy conocemos como Google Chrome, como Internet Explorer, Firefox, que son nuestros navegadores y que nos permiten tener acceso a la información. El WhatsApp, ¿no? Ahora hoy día nos comunicamos vía WhatsApp, vía Facebook y tenemos varias formas. En ese tiempo, estamos hablando del año 95, marcó un hito el hecho de que Netscape sea una herramienta en la que los inversionistas creyeran. Vamos a revisar rápidamente los aplanadores informáticos, como por ejemplo, que de repente ustedes, de repente alguno de estos conceptos puede pegar dentro de lo que o puede estar más asociado a lo que ustedes hacen hoy día en su compañía, ¿no? Y que trata de aplicaciones informáticas para el flujo de trabajo, el workflow, como se dice en inglés. El workflow nos permite a nosotros tener una forma única de trabajar.
¿no? Y es por eso que tanto de éxito tienen en compañías grandes, compañías que facturan más de 20 millones de dólares al año, el uso de los ERPs, ¿no? Como el SAP, ¿no? Como los ERPs, por ejemplo, de Oracle, que también son herramientas, digamos, que las compañías utilizan para estandarizar y normalizar. Hoy en día el más popular es SAP, SAP, que le permite a grandes compañías, grandes corporaciones que tienen muchos negocios diversos, inclusive, tener todo centralizado, ¿no? Hoy día los empresarios ya no se preocupan un poco por si compran una materia prima o no, se preocupan más por el hecho de que si cierran un negocio u otro, porque están viendo de que entre los 20 negocios que están manejando, ¿no? Este negocio me está rentando menos y ya la verdad no me interesa verlo en la línea, ¿no? Es un poco el tema del workflow en este caso. El acceso libre a los códigos fuentes son los que permiten hoy día interactuar. Ustedes, por ejemplo, tienen acceso a páginas web, a diarios, a medios. Pero esos medios no estarían presentes en el Internet si no fuera porque tienen la gran facilidad de acceder a un código abierto que se denomina gratuito en ciertas ocasiones, que les permiten a ellos reducir sus costos y poder tener las publicaciones en la red. El tema de la subcontratación, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el outsourcing. El outsourcing, dentro de lo que Friedman nos plantea, las subcontrataciones, representan un gran cambio traído por la globalización, porque permite que las compañías se concentren en actividades netamente que les den renta, que les den ingresos, y actividades que son soporte del negocio, del core, de la cadena, sean tercerizadas, ¿no? Un call center, un contact center, una compañía de limpieza, una compañía de seguridad, son parte del outsourcing que nosotros estamos teniendo gracias un poco a estos conceptos de la globalización. Hablamos del offshoring, ¿no? Que también pueden de repente ustedes haber sido tocados. ¿Qué quiere decir? Compañías, de repente, como hemos escuchado algunos casos, como la COS, que agarra y tiene a Textil del Valle para justamente hacer un offshoring. Ellos simplemente agarran una especie de máquina. En el caso de los señores que hacen con la Martina, UFO, Sí. ¿Cómo? Ajá. Ya, ok, perfecto. Entonces esos son los casos que vamos a comentar en este tema. Perfecto, el offshoring es una alternativa que aplica con ATL. La cadena de suministros también, ¿no? El supply chain. La intromisión de los subcontratistas y contratantes dentro del insourcing. Hoy día también no solamente estamos hablando de la maquila, sino que también estamos subcontratando cosas que son core de negocio, ¿no? Podemos contratar también personal para vender. Sí lo he visto en muy pocas empresas, pero sí he visto eso. Algo tan delicado como la venta, algo que es muy privado, muy íntimo de una compañía, también está incorporado y bajo un concepto de insourcing. Ya lo último, el acceso a la libre información, de lo que hoy disfrutamos, ¿no? Hoy día, aparte de estos videos que hemos estado presentando en esta presentación, valga la redundancia, ¿no? Han sido obtenidos del Internet, ¿no? Por un concepto de informing, ¿no? Que ya todo el mundo puede presentar y publicar opiniones. Créanme que me resultó hoy día, ya no es tan sencillo como antes, ¿no? Hoy día dice, buscar en la web. Pero en la web hay tanta información, tanto buena y mala, que discriminar sobre ella es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Y bueno, justamente el último tema que pasa por los esteroides. Los esteroides es un concepto que Friedman menciona, que es prácticamente una ampliación, digamos, de estos aplanadores anteriores. ¿Bien? Entonces, antes de decir muchas gracias, veamos un poco lo que para el candidato en ese momento, Ollantumala, era el concepto de globalización, ¿sí? Y después de haber visto esto y haber concentrado nuestros conceptos y haberlos alineado, vamos a poder comentar y seguir con la entrevista, ¿les parece? ¿Cómo el Perú como país debe insertarse en el proceso de globalización mundial? Este modelo señala que tiene que insertarse como un país primario exportador, como un país que ha abandonado, le ha dado la espalda a la ciencia y la tecnología, como un país que no le da importancia a la educación, como un país que tiene un Estado burocrático, corrupto y que le da soroche, no quiere pasar de ciclo. Cuando está yendo a la altura se regresa inmediatamente a la costa.
donde entonces tenemos una geografía amazónica y altoandina abandonada. Y entonces toda la población, como no hay estado en las zonas altoandinas y en la Amazonía, retorna o se viene a la costa. Tenemos, en esas condiciones, nosotros planteamos que el Perú tiene que insertarse en este proceso de globalización mundial como un país en vías de industrialización, como un país con un Estado vigoroso, capaz de romper los monopolios, que no se deje coimear, con un Estado que esté presente hasta en la punta del cerro, de tal manera que con la infraestructura pública, con las políticas de educación, salud, pensiones, seguridad, los inversionistas nacionales y extranjeros no tendrán ningún inconveniente en invertir y crear empresas en el interior del país, generando desarrollo, generando oportunidades de trabajo con salarios dignos. Y de esa manera podremos nuevamente tener una óptima distribución de la población en nuestra patria. Eso es lo que dijo en su momento el candidato Ollanta-Humala, ¿no? Entonces, bueno, bien, nosotros tenemos cierta... Sí. ¿Es ready? Nosotros tenemos una... Bueno, primero sabemos que ATL es una compañía que fabrica prendas de vestir completas de acuerdo a la información que hemos conseguido en la página web. Pero de todas maneras nos gustaría saber qué es lo que usted plantea o lo que piensa que es su compañía. ¿Qué es mi compañía? Así es. Hablamos de ATL. ¿Qué es? Actualmente es una empresa textil que está produciendo su marca, que es una marca que está ya 28 años en el mercado, medianamente posicionada y que venimos trabajando todo el Perú. Bien. Y aparte, por el know-how que nosotros hemos venido durante estos 28 años, nos permitió llegar a ser, llegar a ser la mejor compañía, o sea, la mejor empresa de fabricación de camisas. Entonces, cuando un exportador llega a Perú, a la Sociedad Nacional de Industrias, o a la Cámara de Comercio, o a ARIS, busca un fabricante de camisas, ¿no? En el Perú hay pocos. Y los pocos que haremos, ya estamos copados trabajando en la marca, ¿entiendes? Que es nuestra propia marca. O sea, tienes a John Holden con su planta trabajando John Holden, tienes Baronet con su planta trabajando Baronet, tienes Kaman con su planta trabajando Kaman. Pero nosotros por ahí todavía nos damos un espacio y hacemos marcas hacemos a otras marcas. Un servicio como de maquila, que es lo que... Maquila, y entonces trabajamos ese mercado, y ahí es donde atendemos clientes realmente de todo Sudamérica. Perfecto. Entonces, ustedes podríamos entender que se han beneficiado un poco del concepto de globalización por este tema de compañías extranjeras que hacen un outsourcing, vamos a decir así, ¿no? Una subcontratación, para que ustedes desarrollen algunos productos para ellos, ¿no? Hacemos el full package. Ahí sí yo no manejo el término. No nos hemos beneficiado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la globalización? O sea, la globalización es buena, o sea, romper fronteras es bueno, o sea, pero el país tiene que, ponte el caso de Humala, ¿no? El país, Humala tiene que ver su país qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene. Entonces, él debería explotar sus fortalezas y ver cómo enfrenta a la globalización con sus debilidades. Entonces, por decir, el Perú es un gran exportador textil porque tiene el algodón pima. ¿Okay? Entonces, en ninguna otra parte del mundo hay algodón pima, una fortaleza, ¿verdad?
Pero el Perú tiene un problema que falta mano de obra, falta tecnología, falta información, su debilidad, ¿entiendes? Entonces, pero si tú no te preocupas por esa fortaleza y no te preocupas por esa debilidad, vas a enfrentar un problema con la globalización, porque la globalización viene con todas esas cosas que tú no lo tienes. Ahora, ante un país pobre como Perú, subdesarrollado, tercermundista, viene otro país que es mucho más preparado, mucho más capacitado, con nueva información, con nueva tecnología. Entonces eso es lo que pasa y en alguna parte algunos economistas lo dicen, ¿no? O sea, siempre el pez grande va a devorar al pez pequeño y es lo que está pasando. Entonces toda la industria nacional, todas las marcas pequeñas en el país, porque podemos decir que somos marcas grandes en nuestro país, pero somos minúsculos en el mundo, ¿me entiendes? No existimos. Entonces viene un Tommy, viene un Calvin Klein, ¿me entiendes? Y hecho de repente en Bangladesh, en China, en Singapur, en la India, donde hay una mano de obra muy barata, donde vienen con precios subvaluados, protegidos por el gobierno y toda esa cosa, te demora, te destroza, ¿me entiendes? Entonces ahorita el país, entre comillas, dice que vamos bien, que los números están bien, pero mira, tú te metes entras a Gamarra y pregúntale a cualquier tienda, ¿estás bien? ¿Vendiste mejor que el año pasado? Anda, mira los números de Saga y pregúntale, oye, ¿has vendido más que el año pasado? Debajo del 50%. ¿Entiendes? O sea, no es que están bien. Y antes, al menos, marcas nacionales, estábamos en Ripley, estábamos en Saga, estábamos en Metro, estábamos en Plaza Vea, en todos. Anda, ve ahora cuántas marcas nacionales hay en Metro. Ninguna marca nacional. Ya lo sacaron a todas. Estaba Pierre, estaba John Holland, estaba Ahora cada una tiene Peor, locales propios. ¿por qué? Porque esos señores ya trajeron sus propias marcas de afuera a mucho. Entonces, para nada la globalización nos ha, bueno, en mi caso no me benefició para nada, pero, o sea, depende desde qué punto quieras verlo. Sí, es lo que justo, claro, porque estamos enfocándonos un poco al mercado interno, ¿no? Porque lógico, acá estamos viendo, yo asumía y comentaba, ustedes se beneficiaron de la globalización por este tema de outsourcing que hay, ¿no? Porque ustedes han sido subcontratados por otras compañías del extranjero para que ustedes produzcan la marca o el producto, vamos a decirlo así. Y ustedes en su página web también mencionan que tienen experiencias porque han podido exportar, ¿no? O porque tienen tiendas o su marca posicionada o puesta, por lo menos en un momento dado, me lo aclararán ustedes aquí, en Chile y en otros países. ¿Tú, Julita, te acuerdas? No, acá tienen ellos. Acá es la marca Camán. Ya. Y para niños tiene All for Kids, ¿no? Sí. ¿Y han salido al extranjero? ¿Han podido ustedes...? Muy poco, creo que hemos ido a Ecuador, a España, exportado nuestro producto, pero es que es muy difícil posicionar una marca fuera de tu país. Hay mucho capital. El tema es por capital. Sí. Porque... No es tan fácil posicionar una marca. Habían casos de Renzo Costa, por ejemplo, que Renzo pudo colocar su marca en Chile, ¿no? Sí, justamente... Sí, ¿no? Él es un caso, entonces nosotros... Mira, la única marca latinoamericana que está en varios países, la única marca latinoamericana que está en varios países es la Martina. ¿Perdón? La Martina. La Martina. Sí, Ya. la única. No existe otra marca que sea en otros países. Ahora, ese outsourcing que tú hablas que a veces beneficia, o sea, es coyuntural, ¿entiendes? O sea, no es, por decir, Brasil, un excelente mercado para el Perú, ¿okay? Un excelente comprador para el Perú, pero en los últimos año y medio el precio del dólar en Brasil ha subido hasta 50% más alto. Entonces nosotros éramos un excelente mercado para atender el mercado brasileño, pero como ya el dólar
ha subido el 50%, ya no somos el mercado para Brasil. Claro, sus productos son encarecidos Es para el brasileño. coyuntural, ¿me entiendes? No es un tema de gobierno, ya no es un tema, es un tema ya de economía de cada país. Entonces, te toca, no es que te toque, o sea, no te toca porque hay una buena gestión, un buen presidente, un buen gobierno. Te toca porque en alguna parte del mundo todavía tienes un nicho de mercado. Pero esos nichos de mercado a veces se te van cerrando y vas enfrentando problemas. Entonces, por decir, tú tienes acá en el Perú una empresa que hace 3 años atrás, 4 años atrás tenía 10.000 trabajadores, que se llama Topito. Okay. 10.000 trabajadores. Entonces, pero si tú vas a ver el Topito de ahora, ¿cuántos puede tener? ¿3.000? No sé, de repente 5.000. Entonces planteamos que hay una reducción del personal. Pero, ok, entonces hay barreras con respecto a la internacionalización de la marca y que pueden haber sido generadas, como te entiendo, por el tema de la globalización, porque son variables que no las manejas dentro de o sea, que no están dentro de tu alcance, ¿no? Por ejemplo, mencionabas, oye, por más buena gestión que tenga el gobierno, por más buena gestión que yo tenga, esto ya no está a mi alcance porque esto está fuera, ¿no? ¿Cómo es, no? Caso contrario, cuando hablamos de negocio de los cruceros, conversaba con una ejecutiva ayer y me mencionaba que cómo es, ¿no? El hecho de que el dólar se haya reducido, o sea, en su cotización en Perú, y los problemas que existen en Europa, sobre todo con el tema de salarios, dicen, ahora los chicos ganar 500 euros ya no les resulta atractivo, ¿no? Cuando antes 500 euros eran 500 euros, ¿no? Sí, se entiende por esa parte. Y ahora hay otras variables, digamos, otros aplanadores, otros temas que menciona Friedman, que por ejemplo es el offshoring. El offshoring, que es un traslado de las fábricas. Ustedes no han tenido necesidad de repente de ver si hoy día ya no soy competitivo, ¿no? Porque mis costos son bien altos y obviamente tengo pues mi competencia que está en Singapur, Bangladesh y otros. De repente, oye, me quiero meter ahí y de repente lo que hago es maquilar o hacer algo de eso, o hay mucha barrera, mucho problema, o no sé, algo que de repente no, yo no soy experto en el negocio, perdónenme, pero de repente hay algo que que no permita esto, ¿no? ¿Qué cosa es lo que no les permite a ustedes de repente trasladar la fábrica hacia otro lado? Para abaratar costos, ¿no? En este caso. Lo que pasa es que el mundo es de oportunidades. Entonces, cuando decir, el sector textil acá en el Perú está mal, de repente hay otro sector que está bien. Por decir, el tema de bienes raíces los últimos años han estado muy bien. El tema de construcción ha estado muy bien. Ya se detuvo, van a bajar los precios, como que las propiedades van a tomar su valor real que debería ser. Y eso es bueno, es como que pones en su lugar las cosas. Hay algunas cosas que ya están muy claras. Entonces, algunos la aprovecharon esa onda y hicieron dinero, pero otros que están en otros sectores sufren este tema, ¿no? En mi sector hay muchísimas empresas, hay más, creo que más de 25.000 empresas, creo que solo en el sector de Gamarra. Muchas, dentro de esas muchas, informales, ¿verdad? Pero o sea, viene Ripley, viene Saga, viene Plaza Vea, viene París, viene Oeste, entonces cada vez entra más tiendas. Entonces ya tengo entendido que ya entró Saga y Ripley a Gamarra, pues ya han comprado un parque, no sé qué por ahí. Entonces de acá calcúlate un par de años y hay un Ripley y una Gamarra. Entonces ya hay 25.000 empresas, pequeñas y microempresas por ahí que ya deberían preocuparse, ¿me entiendes? Entonces si tú vas a la zona de Gamarra y ves todos los edificios que hay ahí en la zona de 15, 20 pisos, hay que preocuparse porque cuando llega un mall de estos, lógicamente la gente prefiere irse a un mall donde hay
una escalera eléctrica, donde no tienes que hacer cola por un ascensor, donde no entras a un edificio y estás adentro como una sardina, ¿entiendes? Entonces hay gente que prefiere la comodidad y va a optar por no ir a ese lugar. Entonces es complicado, o sea, yo calculo de cada unos 5 años debe estar pasando a la historia ese gran mercado de microempresarios. Como le llamarlo, ¿no? Pero te decía, o sea, depende de muchos sectores, entonces negocios de oportunidades. Ahora, el tema es que cuando yo estudié economía, no era Thomas Friedman, sino era Paul Samuelson. Entonces Paul Samuelson decía de economía, que el capitalismo, que esto, que por acá, o sea, veía la economía y él era como que la bebé, ¿verdad? Todos los que estudiamos economía teníamos que leer Paul Samuelson. Entonces, ¿y ahora qué era Paul Samuelson de la economía? Sí, lo que estamos viviendo son todos los que se pueden estudiar las grandes maestrías en Harvard, en las mejores universidades del mundo. ¿Y dónde los tienen en el mundo? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se tuvo que caer Estados Unidos? ¿Por qué tiene que tener ese derecho Estados Unidos? ¿Por qué Europa debe tener tanto dinero? ¿Por qué España es casi un país irrecuperable? ¿Por qué Egipto? Entiendo, oye, ¿qué pasó? ¿Y todos los gurús de la economía, dónde están? Porque, ¿sabes qué? Todavía el mundo todavía sigue pensando que el mundo sigue funcionando en la era industrial. O sea, el mundo pasó por tres etapas. La era agrícola, que duró cerca de 10.000 años, y en la era agrícola, el que tenía el terreno era el que tenía el poder. El que tenía las tierras, el terrateniente, el hacendado, el magnate, ese era el magnate. Entonces, estos señores, ¿y quiénes tenían los terrenos? Los reyes, los príncipes, toda la clase chévere del rey. Entonces, estos señores fueron dándole esos terrenos a los comerciantes, a los mercaderes. Y al final estos mercaderes fueron quedándose con los terrenos cuando estos señores no podían pagar los préstamos que les daban los mercaderes. Y viene la era industrial. Y la era industrial solamente ha durado, creo que 300 años. ¿Qué pasó con la era industrial? En la era industrial se acaba la esclavitud. Pero antes tú, cuando dices esclavo, ves a un negro, ¿verdad? Ahora viene la era industrial, se acaba la esclavitud, pero hay un esclavo blanco. O sea, es como que te dijeron, bueno, ahora vas a tener tus derechos, pero igual vas a seguir siendo esclavo, pero ya no te voy a decir esclavo, ahora te voy a decir empleado. Tú me vas a vender tu tiempo, y cuando ya tú me vendes tu tiempo, me vendes todo, me vendes tu cerebro, me vendes tu alma, me vendes tu cuerpo, y yo soy el dueño de tu tiempo. Yo te voy a decir a qué horas comes, a qué horas entras a trabajar, a qué horas te levantas, hasta qué hora te quedas acá, ¿entiendes? Te compraron tu tiempo. Esa es la era industrial. ¿Y por qué duró 300 años? Porque fue injusta. Al ser humano no le puedes privar de su libertad. Y ese es el gran enfrentamiento que ha habido durante estos 300 años. Pero las universidades, los colegios, los papás, los abuelos, todo el mundo todavía nos siguen diciendo: anda a la universidad, estudia una carrera, hazte profesional, búscate un trabajo, asegura tu futuro, trabaja en una transnacional. ¿Y qué te están diciendo? Hijo, anda, haz esto y vende tu tiempo. Por asegurar, por seguridad. Pero el empleado no tiene la seguridad que lo da el empleador, el dueño de la compañía. ¿Por qué? Porque él es el que te dice: hasta acá no trabajas. Entonces el empleado nunca tuvo seguridad, pero siempre fuimos a la universidad, estudiamos una carrera. ¿Y por qué? Porque queríamos dinero, porque queríamos ser exitosos, porque queríamos ser millonarios y porque queríamos tener seguridad. Pero yo no conozco un empleado millonario. Yo no conozco un empleado exitoso. Yo no conozco un empleado que se levante las mañanas, abra los ojos y diga: ¡yeah! Me voy a trabajar. ¡Qué chévere! O no conozco un empleado que se acueste el día domingo a las 11 de la noche
y diga, qué chévere, yo me voy a dormir porque mañana voy a mi trabajo. No, si no te vas, ¿sabes qué? Chaval, te vas a salir. Culpa la cama, te vas a salir. Y te levantas en la mañana y dices, madre, y feliz cuando llega el viernes. ¿Y por qué vas? Vas pensando en tu quincena y en tu fin de mes. O sea, pensando en tu quincena porque ya te lo gastaste en tu quincena. Entonces, dicen las estadísticas que cada 10 de 10 empleados o de cada 10 trabajadores, 8 son infelices. O sea, 8 viven requintando de lo que hacen. Y solamente 2 son felices. Yo no soy en esos 2. Estoy entre los 8 a pesar que tengo mi empresa. Entonces, no hay forma. Esa es la era industrial, ¿me entiendes? O sea, nos hicieron esclavos, pero ahora somos esclavos blanquitos. Todo lo que tenemos es del que paga. Entonces, luego, hace como 40, 45 años llega la era de la información. La era de la información que ¿tú quieres comer un sándwich? ¿Vas a dónde? ¿McDonald's? ¿McDonald's tiene un sándwich? Sí, vale. Es una red de sándwiches de comida rápida, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Mediante una cadena. ¿Qué cosa es? Información. Tal cual lo comas el sándwich acá, lo estás comiendo en la China y lo estás comiendo en Estados Unidos. ¿Quieres tomarte un café? Vas a un Starbucks. Tal cual el Starbucks está en Estados Unidos, está en Japón, en la China, en Inglaterra, en Holanda, y cada 5 minutos se abre uno de esos. Pero el dueño del Starbucks no está detrás del mostrador vendiendo café. La era de la información. Y ahí hablaba de la era de la información. Y ahora vino el fax, vino el teléfono, vino el fax, vino el celular, vino el internet, vino el Facebook, vino y ahora el WhatsApp. Entonces, ¿qué seguirá? Una conversación en vivo, ¿verdad? Y luego, ¿qué seguirá? Que tú ahorita estás acá y vas a poder transportarte de acá y vas a que en segundos puedes estar en la China, en cualquier parte del mundo. Porque cada vez estás llegando mucho más allá de la mente. Entonces, ahora hay estudios de la mente de que realmente el ser humano no conoce nada del cerebro humano. Es lo que se sabe, que no sabemos. Es lo único certero. ¿Entiendes? Pero de acá, ¿qué pasará de acá a 50 años? O sea, antes si te decían, oye, mira, vamos a llevar gente de Estados Unidos hasta la China en una máquina que va a volar de acá. Yo decía, oye, 100 años atrás te hubiese dicho, está loco, métanle preso, pues sí, le corten la lengua, ¿entiendes? Está hablando de tonterías. Pero ahora cada vez sale un avión que se va más rápido. ¿Entiendes? O sea, la era de la información, la era de la información, la era de la información. Pero en la era industrial nos enseñaron que los recursos son agotables. Al economista, ¿qué le dicen? Los recursos son agotables. ¿Por qué estudias economía? Porque los recursos son agotables. Entonces hay que hacer una buena distribución de los recursos para que todos los seres humanos vivan bien. Ahí está firma. ¿Y qué cosas son ellos? Son empleados, son profesores de universidades. ¿Qué cosas venden su tiempo? Y por ahí, como saben un poco más, sacan un libro. Un libro. Igual Samuelson, que nosotros aprendimos con Samuelson antes, ¿no? Y creíamos en Samuelson, ya es lo máximo. Y ahora Samuelson al archivo, porque ni sus libros valen. ¿Entiendes? Sí. Por el cambio también. Entonces, es la era de la información. Entonces, ¿qué ha pasado? Resulta que la era de la información es inagotable. O sea, ahí no son recursos agotables, es inagotable. Entonces, ahora, ¿qué cosas están viniendo? Negocios netamente de la era de la información. Entonces, ahora ya Estados Unidos se está dando cuenta de que no necesita trabajadores, de que no necesita grandes oficinas, de que no necesita espacios. Entonces, conozco chicos acá que trabajan en bancos norteamericanos, peruanos que estaban allá, que se vinieron de Estados Unidos con la crisis esta última que vinieron porque compraron casas, se endeudaron, entonces dijeron, ¿sabes qué? Yo no me voy a endeudar acá, entrego la casa y me voy a mi país porque mi país, mi papá es millonario. Se vinieron para acá. Pero como son buenos empleados, el gringo viene acá, instala una computadora, un internet, la información y el chico de ahora desde su casa hace todo el trabajo que hacía en Estados Unidos. O sea, han venido a Estados Unidos hasta acá a buscarle un ingeniero de sistemas.
la era de la información. Entonces, cada vez que la era de la información, como digo, son recursos inagotables. Pero a las universidades, a los colegios, institutos, no les conviene entrar en la era de la información, porque se cae el negocio. Cada vez más. ¿Para qué vas a la universidad? Tú vas a la universidad porque quieres una carrera, quieres ser de profesional, ¿verdad? Y después que termina la carrera, vas a querer hacer la maestría para que seas competitivo en el mercado y empiezas a ganar por encima de $1.500. ¿Okay? Cuando sales al mercado y tocas la puerta, y a lo mejor no te ofrecen los $1.500, a lo mejor dicen, oye, es menos. ¿Por qué? Porque vas a concursar con 100, 200 personas y tienes que tomar ciertos exámenes, y por ahí siempre hay uno que o está más separado, o sabe un poquito más, o tiene más experiencia. Entonces, la ley de la oferta y la demanda. Pero realmente, si vas a la universidad para estudiar una carrera, porque quieres ser exitoso, porque quieres ganar dinero, porque quieres, no sé, pues, llegar a la cima del éxito, como lo dice Camilo Cruz, no es la carrera. No es la carrera, sino, fíjate cuántos profesionales hay, no sé, taxeando, de repente haciendo lo que no estudiaron. Entonces hay muchos ingenieros mecánicos haciendo de electricistas, y hay muchos electricistas haciendo de ingenieros mecánicos. Oye, estudiaron una cosa y terminan haciendo otra cosa. Administradores haciendo de contadores y contadores haciendo de administradores. O lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Que finalmente tú necesitas ciertos especialistas técnicos para tu empresa, pero que no existen dentro del mercado local, ¿no? Entonces es una cuestión de no haber sido orientado correctamente las necesidades de Perú, ¿no? Nosotros sabemos también que existe una gran importación, y eso es también parte de la globalización, ¿no? De encontrar profesionales que tienen esos conocimientos y que vienen a Perú. Empresas mineras vienen y traen gente de otros países para saber manejar ciertos, primero, conceptos y ciertas máquinas, ¿no? Acá nadie te enseña para, que yo sepa, disculpen mi ignorancia en la parte de su negocio, pero no sé, no sé si hay una escuela para teñir las telas o para hacer combinaciones o hacer ese tipo de cosas, no lo sé, pero por lo menos en profesiones un poco que están tan cercanas acá, que las tenemos muy cerca de nosotros, los especialistas son extranjeros, ¿no? Y eso es parte poco también de la globalización. Y lo que pasa es que todos estamos con el chip de la era industrial, o sea, todos estamos con el chip de empleado. Si tú piensas en una empresa, piensas en máquinas, como lo acabas de decir, piensas en un local, piensas en un establecimiento. Y lo que tienes que hacer es ya no pensar en eso. ¿Por qué? Te voy a pasar un video, chiquito nomás. Mira. Te facilito la... por acá. Mira. ¿Cómo realmente se distribuye la riqueza? Entonces nosotros pensamos de que estamos en un mundo de oportunidades, pero en realidad nunca la vamos a tener. O sea, no hay forma que tengas la oportunidad, porque el mundo, o sea, cada vez hay, en el mundo cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. Entonces, y la clase media no es que exista una clase media, sino es el pobre que quiere ser rico y está ahí tratando de subir. Entonces, solamente existe pobres y ricos, nada. No es que... Sí, lo que encontramos es que todavía la globalización todavía no es un concepto que se haya instalado completamente. Todavía estamos dentro de un proceso de instalación. Pero que es un hecho. O sea, lo que pasa es que la información rompe fronteras. Así es. Pero todavía, por ejemplo, lo estamos viendo todavía desde el lado económico, ¿no? Y un poco todavía no hemos enfocado realmente la parte social, la parte justamente cómo distribuimos esa riqueza, ¿no? Que en este momento todavía se está viendo que así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás.
El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tienen más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. Y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Entonces, eso es más verdad y eso es lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros vamos a la universidad, estudiamos una carrera, le dicen que nos vamos a hacer profesionales, vamos a alcanzar el éxito.
Hay un libro de Robert Kiyosaki que se llama Flujo del Cuadrante del Dinero. ¿Sí? Robert Kiyosaki es el que ha escrito el libro Padre Rico, Padre Pobre, 29 millones de libros hasta 2005, es el libro más vendido de la historia. Entonces Robert Kiyosaki dice, el mundo está dividido entre empleados, autoempleados, dueños, inversionistas. ¿Ven? Es el video. Pero el 5% de la población mundial es dueño e inversionista. O sea, esta gente aprendió a que su dinero trabaje para ellos. Y el 95% de la población mundial es empleado o autoempleado. Esta gente aprendió a canjear tiempo por dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te dice ahí en el video? Que el 5% de la población mundial tiene el 95% del billete del mundo. Y el 95% de la población mundial tiene el 5% del billete del mundo. Entonces, vivimos en un país, en un mundo donde no hay dinero. Entonces nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Entiendes? Acá no hay dinero. Acá vemos 95 personas peleando por 5 soles. Pero lógicamente nosotros tenemos que ir a la universidad, nosotros, nuestros hijos, la familia, la descendencia. ¿Por qué? Porque todos lo hicieron. Lo hizo el abuelo, lo hizo el papá, lo hizo, ¿entiendes? ¿Y por qué? Por la seguridad, porque el ser humano busca seguridad. Pero ¿quién te da la seguridad? ¿Te da tu empleo o te da este señor? Te da este señor. Cuando tú eres bueno, este señor te manda hasta el extranjero para que aprendas más y le produzcas más cosas, porque mientras más sepas, dice que el empleado más educado es más explotado. Este señor te da la seguridad. Entonces acá no existe seguridad. Pero en este sector tú trabajas de 8 a 10 horas. ¿Okay? Si ganas bien, vas a poder viajar, vas a tener algunas cosas, pero si ganas mal, solamente vives pensando en la quincena. Pero acá tu estrés no es tan grande, ¿me entiendes? A ti no te importa si la compañía esté bien o mal, eso no te interesa a ti. A ti te interesa recibir tu sueldo. Pero el problema que acá tú entre los 35 y 45 sí o sí te van a decir muchas gracias, sí o sí, porque más de 10 años en una compañía te vicias, empiezas a ser no tan importante para el dueño de la compañía, entonces sí o sí te van a decir chao. Pero cuando estés en esta edad, lógicamente es más difícil conseguir trabajos y tú vas a bajar acá y vas a querer formar tu propia compañía. Te haces autoempleado, generas tu propio empleo. ¿Por qué? Porque los avisos para profesionales van entre 29 y 35 años. Y las personas ahora, ¿a qué edad se casan? ¿Tú eres casado? Soy casado. Soltero. ¿Qué edad tienes? 37. 37. El promedio está entre los 35. Entre 35 y 30 años. Esto quiere decir que tú entre 35 y 45 estás educando hijos, formando hijos. ¿Okay? Pero cuando tú bajas acá, ya no trabajas de 8 a 10 horas de lunes a viernes. Tú acá trabajas de 14 a 16 horas. Entonces dice Robert Kiyosaki que las personas acá suman y restan. Suman horas de trabajo y restan tiempo. Como tú sumas horas de trabajo, porque es tu compañía, tú abres, tú cierras, tú pagas, tú cobras, tú repartes, tú eres el yo-yo de la compañía. Acá tú no puedes salir de vacaciones, acá tú tienes, o sea, empieza tu estrés. Y acá tú no tienes tiempo más que para tu compañía. Pero llegan los hijos. Entonces acá dice que tú vas a ver tus hijos crecer en forma horizontal. Y a los hijos hay que educarlos en forma vertical. Porque acá tú sales 6 de la mañana y llegas a 11 de la noche. Los dejas dormidos y los encuentras dormidos. Y te vuelves en el tío de la familia, o el papá dominguero, o el papá de fin de semana. ¿Por qué? Porque solamente te quedan o sábados o domingos. Pero resulta que tú pusiste un restaurante. El mejor día, sábado y domingo, ¿no? Entonces, ahí pasas a ser el tío de la familia. Entonces, cuando tú llegas a tu casa, 45, 55, 60, llegas a tu casa, tu hijo de 15 años, 18 años, cuando tú llegas a tu casa, tu hijo se está yendo, 7, 8 de la noche. Entonces dices, ¿qué pasa? Total, ¿qué fue?
Y te va a decir, no, tú. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Acaso tú no estabas cuando yo te necesitaba? ¿Entiendes? Entonces acá te llaman a las 2, 3 de la mañana para que lo vayas a recoger, porque está borracho por así. Porque no le diste ni valores ni principios. Y esa es la juventud ahora de nuevos profesionales. Tú jalas a un chibolo de 22, 23 años, 24 años con maestría, todo, lo entrevistas, lo llevas al almacén, se te cae una mercadería y no se agacha a recogerlo. Te mira para que lo recojas. Y lo tienes que recoger tú, porque él no se agacha. Nadie le enseñó que esas cosas se tienen que hacer. Y nadie le enseñó que él debe hacer primero que él. ¿Entiendes? Cambia. Y tú cuando ahora te entrevistas con un chibolo, no te dice señor, ¿entiendes? Te dice loco, chochera, ¿entiendes? Son igualados, ¿entiendes? Entonces se perdió el respeto, se perdió muchas formas. Pero, o sea, esto en realidad es peor que esto. Pero esa es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque fuimos acá y nos dieron esa formación de empleados. Vender tiempo por dinero, vender tiempo por dinero, vender tiempo por dinero. Entonces, ¿qué pasó? Miren, en nuestro caso, yo y mi mujer. Cuando nosotros producíamos 10.000 camisas, ¿ya? 10.000 camisas, yo decía, cuando haga 10.000 camisas, ahí me pago y punto. Yo ganaba plata, nos íbamos con mis hijos un mes de vacaciones. Íbamos y viajábamos. Cuando hicimos 20.000, 15 días de vacaciones, porque sabes que hay mucha gente. Cuando llegamos a 40.000, 3 años sin vacaciones, miles de problemas. Son mensuales. 300 trabajadores, 300 problemas. El ministerio principal contribuyente, la municipalidad, ¿sabes qué? Hasta la comandancia, cada 15 días te manda una carta para que colabores con el coronel, con el comandante, con el funcionario. Ay, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué pasó acá? Crecí en un lugar donde yo no debía haber crecido, donde mis 40.000 camisas, ¿quién me compra? ¿Tú crees que ellos me compran? No, ellos se van a Europa, Inglaterra, Francia, se van a la misma fábrica, se tienen sus diseñadores, esta gente. ¿Para quién produzco? ¿Y qué pasa en este mercado? ¿Y qué pasa con este mercado? Esto se llama riqueza, tú lo has visto en el video. Y esto se llama pobreza. Nadie te puede dar de lo que no tienes. ¿Por qué creces? ¿Por qué creces? ¿Por qué creces? Acá no hay plata. ¿De dónde vas a sacar? Van a empezar a 20 más 20, 30%, 40%, cierra puertas 2 veces al mes, llévate 2 camisas, una corbata, 2 camisas, un pantalón, en cambio de temporada, 2 camisas, una chompa, ¿me entiendes? ¿Saben cómo empujarte las cosas? Entonces, no, o sea, ¿sabes qué? Yo quiero que lo entiendan. Sigan su carrera, estudien su carrera, pero no vendan su tiempo. Lo peor que puede hacer un ser humano es vender su tiempo. Al menos construye tu propia empresa. Pero es difícil pues construir una empresa, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque todos queremos el tipo de empresa tradicional que todo el mundo hace y que apuestas ahora y de acá a 5 años quebraste y perdiste todo. De 100 empresas, 95 quiebran en los 5 primeros años. La estadística lo dice. De esas 5 empresas que quedan, 4 quiebran en los siguientes 5 años. Y solamente una logra sobrevivir y llegar a 15 años. Y muy pocas llegan a una segunda o tercera generación. Entonces, yo con mi horizonte, yo dije, a ver, vamos a ver, si yo sigo haciendo esto, vamos a ver la historia de la industria. Van Heusen desapareció, la mejor fábrica de Latinoamérica desapareció. Arrow, segunda fábrica extraordinariamente buena marca, desapareció. Manfield desapareció, Robin Hood desapareció, Gino Paoli desapareció, Piatelli desapareció, todos desaparecieron. ¿Entiendes? Entonces, si tú ves en un horizonte que la gente llega hasta allá y se suicidan, llega hasta allá y se suicidan, entonces, ¿qué te dices? Oye, estás viendo tu suicidio, ¿no?
¿Por qué se suicidan? Porque acá no hay plata, nunca hubo plata. Y nosotros queremos, o sea, es como que estamos escarbando y ahí no hay plata. No sigas escarbando porque ahí no hay plata, la plata está para acá. Entonces cámbiate para acá. Empresa que crees, hagas lo que hagas, no la vas a hacer, porque acá no hay plata. Ahora, acá, si tú ganas bien y eres buen profesional, y por ahí estás chévere, entonces tú dices, a los 35, vas a decir, pucha, voy a comprar mi depa, ¿verdad? Un depa de $250.000. Pero tengo $50.000 nada más he ahorrado. Entonces este señor dice, ok, mira, acá está el depa, toma, págalo en 30 años. Yo no tengo muebles, mira, acá yo te voy a dar con muebles y todo, págalo en 30 años. Ahí ya te jodí. Dice, me voy a casar, me quiero ir de luna de miel. Ay, toma, mira, toma tu tarjeta de crédito, anda a la vieja, vete a Europa, págame en 5 años. Necesito comprarme ropa, pucha, tarjeta Zara, tarjeta Ripley, tarjeta Villan, creo que no sé cuántas tarjetas hay. Y la gente viene sacando la plata de una tarjeta, cubre la otra, cubre la otra, cubre la otra. Y como todos los bancos están en tarjeta y a nadie le importa, y todos están líneas, ¿qué crees que va a pasar de acá unos pocos años? Va a ser el problema de las tarjetas. Entonces, acá, todos estos señores te pagan para que crees. Él los fabrica y luego te dice, ahora consúmelos. Consume lo que tú has inventado. Eso voy a vivir yo. Entonces dice Robert Kiyosaki que hay 4 formas de ir acá. 4 formas. Te menciona que nosotros pensábamos que estábamos ahí. Sí, bueno, es que nosotros pensábamos que estábamos acá en esto, pero cuando ya te ubicas tú no puedes estar en el 5%, ¿entiendes? ¿Qué te pide para que seas dueño? Entonces, que tengas una cantidad de trabajadores. Entonces, mira, si tú eres feliz, dice, si tú eres feliz haciendo lo que haces, dale. El dinero no es felicidad. Pero si tú quieres salir de este cuadrante e ir a la cuadrante de las personas que manejan el dinero del mundo, 4 formas. Construye una empresa de no menos 500 trabajadores, pero que te vayas 2 años de vacaciones y regreses y tu empresa siga igual o mejor. El 0.02% de empresas en el mundo, es lo que te decía, el dueño de Starbucks no está vendiendo café detrás de un mostrador en Estados Unidos. Bien. Información. Empresas que funcionan bajo un sistema. Segundo, regalías. Mario Vargas Llosa, por todos los libros que vende, cada librito él puede estar en cualquier, tomando baños de sol en cualquier sitio del mundo. En cualquier parte del mundo, y cada libro que se vende recibe. Jaime Reyes se fue 4 años a Miami, creo, en Francia. Escribió, creo que 3 libros, y después vino, escribió 2 más, y ahora vive hecho. Regalitos. Shakira, creo que ahora ya no está cantando, pero cada vez que canta tú lloras y ella canta. Michael Jackson, el año pasado ha generado como $160 millones de regalías y murió hace como 7 años. Elvis Presley ha generado como 30 millones de dólares, murió hace como 50 años. Regalías. Entonces dice, Dios te da dones y virtudes, explota los dones que Dios te da, pero canta, baila, escribe, yo no sé, pero poeta yo no lo hago, ni está al lado ni está al lado. Tercero, dice franquicias. Ahí es el tema de la marca. Entonces dice Robert Kiyosaki, si tú, o sea, no te gastes queriendo posicionar una marca en tu país, porque hay monstruos en el mundo que ya invirtieron y ya se encargaron de posicionar nombres en el mundo. Entonces coge una marca, llévala a tu país y posiciona. Un Starbucks, un Kentucky, un Fried Chicken, un Pizza Hut, pero ese es harto bien. Ese es el tema con ATM, o sea, el tema del dinero que no permite, por ejemplo, franquiciar o tener de repente un acceso a las fronteras, ¿no? Es lo que estoy capturando dentro de esta conversación sobre globalización, ¿no? Y que entendiéndola, lo veo como que sí, pues el mercado interno no es muy atractivo
no es el cual yo me debo de orientar, pero tengo fortalezas dentro de esta compañía, tengo un producto que solamente yo podría decir que necesito darlo a conocer. Y para ello la globalización nos permite tener muchas herramientas. Claro, ni el interno ni el externo. Recuerda que el mundo es esto. O sea, acá en la China hay pobres peleando. Se aplanó totalmente, ¿es así? Claro, o sea, solamente recuerda lo que te dijo, 300 millonarios es igual a 3.000 millones de pobres y el mundo es 7.000 millones de personas. O sea, solamente 300 personas tienen toda la plata de 3.000 millones de pobres. Entonces, acá en la China sigues teniendo la misma necesidad, o sea, el mismo problema. Terminamos con esto. Entonces, 3. Y la cuarta forma dice, búscate una red de mercadeo. Entonces dice Robin Kiyosaki, la red de mercadeo es el vehículo más rápido, más fácil y más seguro de salir de este cuadrante e ir al cuadrante de las personas que manejan el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque una red de mercadeo no te pide profesión, no te pide título, no te pide religión, no te pide nada, solamente te pide actitud positiva y mente ganadora. En una red de mercadeo lo vas a hacer, vas a ganar mucho dinero y te conviertes en inversionista. Bueno, ese dinero regresa a las empresas, baja utilidad, regresa a las empresas, baja utilidad. El dinero está dando vueltas en el mundo. Acá. Para acá llega lo que ellos tienen que construir. Entonces, pero hay ciertas condiciones en una red de mercadeo. O sea, dice, si tú consigues una red de mercadeo que tenga un buen sistema educativo, aproveche que es una excelente oportunidad. Pero si tú consigues una red de mercadeo donde tú tengas que vender productos, dice, están tratando de convertirte en un vendedor. Y si es eso, huye de ello, porque te van a hacer un vendedor. Y un vendedor es la era industrial, no la era de la información. Entonces, ¿qué cosa hace acá en una red de mercadeo cuando hay buen sistema educativo? Te dan la información. Y tener la información es entender que el mundo ya no es de profesionales. El mundo ya no es de universidades, el mundo ya no es de carreras. Ninguna de las personas que han trascendido en el mundo terminaron una carrera en la universidad. Si no, mira a Steve Jobs, si no, míralo a un montón de multimillonarios. Al mismo de Microsoft, ¿cómo se llama? A Bill Gates. A Bill Gates. Al mismo Zuckerberg. Entonces a Bill Gates lo votaron toda la universidad. Entonces, para un poquito cerrar ya la entrevista, nosotros tenemos una serie de preguntas que yo creo que se han ido respondiendo en base a estas conversaciones que hemos estado teniendo, ¿ya? Y solamente como una reflexión o comentario, saber un poco su posición sobre la globalización y un poco sobre compañía, todavía ATL, ¿no? Que es sobre lo que nos ha traído, y ATL, entiendo, ha tenido algunas restricciones de repente entiendo por capital, ¿no? Para poder internacionalizarse, ¿no? La marca de repente no se ha podido posicionar por algunas razones, X, Y, y posiblemente saber si realmente esto que mencionan los autores sobre las fronteras, ¿no? Que dice el mundo globalizado ya no tiene fronteras, no es prácticamente una realidad, por lo que yo estoy escuchando, por lo menos, ¿no? Encuentro de que sí, pues existen ciertas resistencias. Hablamos de que hay países que protegen a sus industrias, ¿no? Hacen que los costos se abareten a tal forma de que inclusive dentro de un mercado nacional como el del peruano, donde tiene la materia prima exclusiva, tiene competencia, y una competencia un poco desleal, ¿no? En cierta punto. Entonces, bajo la reflexión de la globalización, ¿es buena, es mala? Las barreras que se comienzan a colocar, vamos a verlo de dos puntos de vista, ¿no? Yo tratando de colocar como empresario en el extranjero y los extranjeros tratando de colocar cosas dentro del Perú, ¿no? ¿Qué opinión merece este tema de globalización? Mira, yo no creo que la globalización sea un problema. Yo creo que la globalización es un gran paso de la humanidad. El problema es la ignorancia de la educación. El problema es que
la educación se ha quedado, o sea, te siguen enseñando lo que me enseñaron a mí, que te llevo como de repente 20 años más, 30 años más, te siguen enseñando lo que le enseñaron a mi papá, te siguen enseñando lo que enseñaron a mi abuelo. Entonces como que la educación se ha congelado en un sistema, o sea, en los colegios todavía te siguen enseñando que hay ríos por la sierra en los mapas y ahora ya no existen esos ríos y ya se secaron hace años, pero tú sigues estudiando la geografía que tal río pasa por ahí, por esa parte, por esa ciudad. Cuando ya ese río lo sacaron y ahora está por canales y regando, ¿entiendes? O sea, sí, la educación se congeló y las universidades son grandes negocios de carreras en serie. Entonces, economistas en serie, contadores en serie, administradores en serie, ¿entiendes? Y eso es malo, porque eso no es información, eso solamente es lucrar de la inocencia o de la ignorancia de las personas. Entonces no hay forma que el mundo pueda cambiar. La globalización es buena. La globalización, ¿por qué? Porque no hay forma que tú traes una información. Yo ahorita agarro mi teléfono y quiero hablar con un amigo en la China y por el WhatsApp le mando un mensaje y inmediatamente me comunico, ¿entiendes? Eso es bueno. Lo que es malo es que estamos quedándonos en un mundo oscuro, en un mundo gris, y muchos profesionales que terminan la carrera y salen a enfrentarse al mundo para vivir en un mundo gris, en un mundo sin oportunidades, ¿entiendes? En un mundo para estresarse. Y yo creo que para eso uno no viene a este mundo. O sea, Dios nos trae a este mundo para ser ricos, prósperos y abundantes. Ricos, prósperos y abundantes. El problema es que los formatos que tenemos nos llevan a que seamos pobres en pensamiento, seamos miedosos, seamos temerosos, no somos emprendedores, no tomamos decisiones, tenemos siempre gente en nuestro entorno que nos dicen no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, y no lo haces, pues entonces creces con ese chico. Y eso es desde chiquito, o sea, no ves a la mamá, no te ensucies, no te tires al suelo, no te subas ahí porque te vas a caer, no me hagas, y no, entonces creemos con un no inmenso en esta cabeza, que cada vez que vamos a hablar, estamos esperando que alguien nos diga no porque se puede romper. Y eso pasa, ¿no? Por eso es que las personas que trascienden son esas personas que rompen esos miedos, que desobedecen, que son relajados. Hay un libro justo acá tengo el libro, de Donald Trump, que es multimillonario, y de Robert Kiyosaki, ellos tienen dos libros. Hay uno que se llama, no, este es de Robert Kiyosaki, hay uno que se llama Queremos que sea rico. Escribe Donald Trump y Robert Kiyosaki, los dos son multimillonarios, pero Donald Trump es más multimillonario que Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki tiene 5.000 departamentos en Nueva York que las alquila. Y solamente del libro recibe creo que como 20 millones. Y este señor escribe un último libro que se llama Despierta el genio financiero de tus hijos. Y dice, ¿por qué los estudiantes de 10 trabajan para los estudiantes de 6? En Estados Unidos califican del 0 al 10, ¿verdad? Ajá. Entonces los 10 terminan trabajando para los 6. ¿El 6 quién es? El relajado, el vago, el que no va al colegio, el que falta, el que se tira la pera, ¿verdad? El 6. Y el 10 es el que va todos los días, saca 20. Entonces, el mundo, ¿quiénes son los que trascienden? Los relajados. ¿Por qué? Porque afuera es una selva. Y el más hábil es el que se va a defender. Pero así funciona. Bien, entonces ya con esto estaríamos cerrando, ¿no? Solamente el comentario es que hay un acceso a la información que nos permite esta era de globalización. No se ha terminado todavía, hay bastante todavía por hacer. Ya hay autores, inclusive que a Friedman comienzan a cuestionar, ¿no? Porque realmente nuestra llamada globalización en realidad no es una globalización ni siquiera al 10%, ¿no? Existen ya estadísticas, existen información y datos de un consultor hindú,
Gemma Watt, ¿no? Gemma Watt, justamente que está confrontando esto, no está en contra de la globalización, pero sí nos menciona que en realidad está muy por debajo de lo que todos creemos, digamos, que tiene como porcentaje de globalización. Les agradezco el tiempo. Se protege pues, como país. Sí. Claro, incluso está el ejemplo claro que usted nos puso ahora con el video y por lo mismo que también nos está explicando. Y eso más se alinea a lo que dice Gemma Watt, que no es la idea de Friedman, porque Gemma Watt habla de semi-globalización y que los países del primer mundo se aprovechan de los del tercer mundo en recursos, en mano de obra, todo eso. Exacto. Y ahora son 80 veces más grandes que los pobres. Ajá. Ahora, eso se ha venido inflando. Empezó creo que con 5, después pasó a 30, después pasó a 80, ¿verdad? Ajá. ¿Qué va a pasar? Va a No, crecer, pero ¿verdad? también hay que mencionar desde acá el tema de cómo ha afectado también la globalización, abrir fronteras de exportar de food packets, también nos ha afectado a nosotros mucho, a las empresas peruanas, ha afectado mucho porque los clientes vienen acá a comprar, entre comillas, y hacer food pack, y nosotros hacemos desde las etiquetas, los botones con mar, todo hacemos, solamente ellos mandan sus etiquetas. Pero ¿qué pasa? Que vienen y te ponen condiciones de compra, carta de crédito o X, ¿no? Y cuando tú quieres captar a una empresa, un cliente A, te ponen alternativas. Te ponen el precio también. O sea. Y ¿sabes qué pasa? Aparte que te piden calidad, que lo hacemos, ¿qué pasa? Que a veces cuando ya está lista la mercadería, porque tienes que tener fechas exactas y no tienes penalidades, Sí. está lista la mercadería y se queda acá 3 meses, 4 meses, 6 meses acá. No la recoge. ¿Qué pasa tú crees que pasa con la empresa peruana? ¿Por qué crees que el año pasado ha sido una crisis total para el sector textil? No solamente para todo el sector textil. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Que los bancos no esperan. Nosotros adelantamos porque hacemos hasta la producción de la tela a la vista, que tenemos que pagarla, y como fabricantes tenemos que pagar, y antes de que nosotros ya estemos confeccionados ya estamos pagando la tela. Encima de eso nos dan condiciones de pago, ellos se quedan 6 meses, cuando hemos tenido, puede pasar 3, 6 meses, se quedan acá parados, entre comillas. Cuando se llevan a la producción, recién de ahí empieza su pago, cuenta desde ahí su forma de pago. Al final, ¿cuánto tienes ese costo? Y los márgenes son muy pequeños, porque nosotros tenemos un costo por minutaje internacional y tenemos que llegar como sea a esos minutos. Entonces, verdaderamente no es negocio para el empresa. También no estamos tan protegidos en esa parte. El banco es el peor socio Ajá. de un empresario, el peor socio. El segundo peor socio en este país es la SUNAT. Okay. Y las marcas, o sea, cualquier marca de afuera cuando te trae una prenda, te trae la prenda y no es que tú le vas a poner su precio, no, te trae una prenda y te dice esta prenda te debe costar 30 minutos la fabricación. Entonces, 30 minutos valorizado por un precio estándar de tiempo, sale un precio y ese es el precio que te ponen acá. Entonces, ya todas las fábricas se manejan así. No es que tú manejes precios más o menos, no, sino valorizas, tú lo que tienes que hacer es llegar a ese valor minuto que ellos tienen. Y eso es lo que muchas empresas, a veces no todas llegamos, ¿entiendes? O sea, no todas somos 100% eficientes. Entonces, si por ahí fallas en pequeños minutos en la producción, fuiste pues porque claro, estás a pie. Directo a la tarde. Pero eso, sí, una pregunta ya por curiosidad, pero eso no se resolvería un poco con la tecnología. De repente nuestros procesos no son totalmente automatizados, yo los conozco, por eso pregunto, ¿no? Y es eso lo que no nos permite llegar de repente a esa eficiencia que pide el mercado internacional. Claro, porque somos países chicos en lo que es producción. Sí, Tú tienes una empresa en China que tiene 60.000 trabajadores y la empresa más grande acá en el Perú no pasa de 3.000. Y en China, nosotros hemos viajado a China y son totalmente sistematizados. Cada máquina tiene una operación y ellos trabajan y hay mucha
No, y es una inversión bien grande para hacerla, ¿no? Pero no es solamente la oportunidad de generar mano de obra. Lo lamentable de acá, y se han quebrado muchas empresas más de punto, porque iban a los mercados grandes y hacían paquetes y hacían una promesa de comprar de tantas cantidades anualmente, ¿no? Y ellos implementaban y crecían. Implementaban y tú sabes cómo se implementa uno, prestando ese dinero al banco. Claro. Y acá un año ellos se van y se quedan con todo. Muchas empresas se han caído. Diseño y Color, por ejemplo, fue una de las empresas que cayó por eso. Muchas empresas han caído y de verdad es bastante cara la globalización. Sí. Pero es que la globalización se tiene que dar. O sea, mira, está el 10%, está el 20%, es un tema que se va a dar sí o sí. O sea, de todas maneras, los mundos van a ser mundos unidos. Tiene que ser, bueno, bien difícil que se dé la globalización, pero el intento no está de más. Yo sí comparto, a mí me gustaría que se dé porque la comunicación es muy importante, ¿no? Y la era de información súper más importante, pero acá es bien difícil. Por ejemplo, si tú me dijiste algo de los ingenieros que traen de afuera para implementar, mano de obra especializada del extranjero, sí. Si tú vienes a una empresa X, ¿y en qué sector estás tú? Yo estoy en la parte de informática, en la parte de consultoría de RPS. Ya. Yo vendo SAP. Ellas trabajan en UNIC, seguros. Si tú ves y ustedes pueden ver su gerente, su parte alta, no manejan las computadoras. Los gerentes no manejan, son muy... O sea, tienen la computadora y algunos se encuentran reacios a estar tomando cursos, se sienten limitados. Entonces, eso te limita mucho a tomar decisiones, por eso también toman la opción de traer gente como maestra de experiencia. Entonces, nosotros sí debíamos involucrarnos y ahora esa gente se ha trabajado como antes, no está, la información es todo acá. ¿Cuánto tiempo gastarías tú si tuvieras todas las herramientas en tu poder, en tus conocimientos para hacer algo? Mucho tiempo. Ellos se dan más tiempo de debido porque no pueden hacerlo. Tienen que tener un excelente asistente para que puedan hacer los números por ellos, ¿sí o no? O contar con una herramienta eficiente. Las herramientas de inteligencia de negocios hoy día permiten tomar decisiones que son lógicamente, pero no todas las empresas las tienen. Es correcto, no todas las empresas. Entonces, y esas debilidades no ayudan a la empresa, porque estos gerentes ganan un sueldo súper alto, ¿no? O sea, comparado a lo que pueda quedarse en utilidad en una empresa. En todas las empresas yo siento que no hay un empresario que esté feliz en su empresa. Yo me he quedado helada porque muchos empresarios están viviendo con full estrés y nadie lo sabe, porque ese estrés lo llevamos a la casa, lo llevamos de viaje, lo llevamos a todos lados. Entonces esto verdaderamente no solamente el empleado que sufre por un sueldo X, pero el empresario que es muy fuerte. Los empleados vienen y tú dices era de la informática, como le dije yo, tú antes con estos telefonitos, el WhatsApp y todo lo que ha salido es lo peor para este mundo. ¿Por qué? Ustedes mismos, todos están ahí. ¿Cómo pagan todo el día la gente ahí? ¿Cuántas horas se quedan los empleados hasta ahí? ¿Cómo les afecta? Nos afecta a nosotros. Como te dijo, el tutearse en Estados Unidos todos se tutean, el jefe con el empleado con el dueño se tutean, pero con un respeto. Acá el tutearse significa que le faltes el respeto y que llegues a ser igualado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allá? Allá se respeta, ellos no están así. Yo he ido hace poco, estaba ahí y me di la curiosidad de decir, bueno, si no están así. Acá tú ves a una tienda, tú vas a la fiesta, todos están así, están perdiendo el tiempo. ¿Y quién es el que le paga esos tiempos? Se supone que es el empresario. Pero ¿tú crees que así vamos a llegar? Tenemos que tener un criterio. Por ejemplo, la educación debe ser muy fuerte como para nosotros crearnos valores. Una globalización puede ser, pero de la manera, así como fíjate la que nuestro presidente, ¿no? Es increíble.
Pero debemos estar educados para afrontar esto, ¿no? Una globalización, porque de verdad, si no estamos educados desde los valores, de los principios de una persona, no, va a ser muy complicado llegar. ¿Cómo deberíamos llegar? Perfecto. ¿Alguien tiene un comentario, algo más que aportar de repente sobre esto? Que fue bastante interesante, claro, los dos, de verdad, muchas gracias. Ha sido una entrevista bastante ilustrativa, de verdad que nos queda claro que prácticamente los conceptos que se manejan actualmente, no solamente es el único autor con el cual estamos confrontando información, no es Friedman, está Kapuscinski, está Estefanía, son autores, digamos, que están viendo y analizando esta globalización, y ustedes coinciden con ellos, porque acá no estamos buscando que ustedes coincidan con los autores, sino que ellos están coincidiendo con ustedes, que son los que tienen la realidad, que están viviendo el día a día. No es tan simple como un expositor que viene y es muy teórico, ustedes están en la práctica, ¿no? Y de verdad muy agradecido por esto y por el tiempo. Vamos a hacer. Hola, María. ¿Ya? ¿Cerramos? Sí. Bueno. También quisiera, ya lo haces, ¿no?